¿Qué pasa acá? ¿Cómo es que la identificación busca de alguna manera o promete o nos lleva a construir una unificación con el discurso político? Permítanme un segundo, comparto nuevamente la pantalla y ustedes me dicen porfa cuando la tengan en sus monitores. Un segundo, por aquí estoy compartiendo la pantalla en este momento. No sé si tengan allí nuevamente las diapositivas. Sí, profesor. Bien, aquí tenemos entonces este caso. Prometiendo una completud siempre ausente, se positiviza la falta simbólica. O sea, hay una falta simbólica, pero a través del discurso político se promete una completitud. Que acá, bueno, pues yo quise traer acá esta ecuación, digamos, este matema psicoanalítico, pues que básicamente lo que dice es que hay un sujeto dividido que a través de la fantasía eh, busca, digamos, restituir esa falta, ¿no? Y aquí está pues el objeto que restituiría la falta. El objeto entonces cumple una función simbólica mediante la promesa de un dominio imaginario de lo real imposible, es decir, de esa imposibilidad real de identidad. Y me llamó la atención esto, por ejemplo, que ustedes lo han visto en campaña recientemente, ¿no? Yo me identifico, porque realmente muestra exactamente, o sea, es esto que estamos viendo acá de manera muy abstracta en una ecuación, sujeto tachado, inclusión, exclusión y objeto, lo encontramos acá. Yo me identifico. Cuando ponemos eso, lo que estamos diciendo es que el yo, porque fíjense que cuando yo repito esta frase, estamos poniendo eso a un individuo, a cada uno de nosotros, ¿no? Eh, no es un grupo social, es cada individuo el que diría, el que repetiría la frase yo me identifico. ¿Y qué pasa entonces si yo me identifico? Pues pasa que mi yo, el yo mío, pasa a completar a ese otro o a ese discurso político o a ese político también. Y entonces mi yo con su discurso entran a configurar esa completud. Es lo que se me exige, digamos, al menos en este caso de manera muy explícita. Yo me identifico implica que yo, porque no es solamente que yo pase a construir una completud con el otro, es que mi yo pasa a ser el objeto que completa al otro. Por supuesto que es muy probable que en el fondo, digamos, de la construcción del eslogan de campaña no haya premeditadamente este alcance, ¿cierto? Esto lo logramos, digamos, descifrar a partir del análisis que estamos construyendo, pero en el fondo lo que podemos observar es que en ese yo me identifico, el yo pasa a ser un objeto. O sea, hay una cosificación del yo, porque el yo pasa a completar al otro. ¿Sí? Ni siquiera es del lado de que el otro me ofrece algo con lo cual me completa. Es que yo me convierto en el objeto que completa al otro. Que es muy parecido, de hecho, inclusive, si ustedes se fijan, en lo que ha hecho con mucho éxito Macintosh con la tecnología iPhone, iPad y demás, ¿verdad? Porque básicamente pues es lo mismo, ¿no? Cuando yo digo iPhone, estoy poniendo a un yo que completa a un objeto que se llama teléfono. Y aquí es exactamente del mismo nivel. El yo es un objeto que se lleva, digamos, a la unificación de ese otro en el discurso, y entonces cada uno, repitiendo yo me identifico, está más que nada situándose como objeto que completa al otro. Me pareció en ese sentido, digamos, cuando encontré este eslogan de campaña, pues obviamente a partir de este marco de análisis que estamos proponiendo, me pareció un tanto perverso, porque a nivel nuevamente psicoanalítico, solo el perverso
es aquel que busca completar al otro a través del fetiche. Entonces me pareció más o menos de esa índole, como un eslogan de campaña que propone completar al otro, propone llenar la falta del otro, pero con cada uno de nosotros. Un yo que se vuelve objeto que tapona al otro, o la falla del otro. Bien, y cuando vamos atrás, porque, pues, por supuesto no es un secreto, aquí no creo que yo que esté especulando, pues, evidentemente se trata del candidato, digamos, del uribismo. Pues cuando vemos un poco las otras imágenes que han sido utilizadas en otras ocasiones por el uribismo para promover la unificación precisamente, pues lo que encontramos es que hay una concepción de un otro que es un otro, diríamos, sin falta, que es un otro sacralizado. Miremos, por ejemplo, esto que lo conocemos bien. ¿No? Aquí está de nuevo, ¿no? La falta del otro y la promesa de colmarla, como lo veíamos atrás. Yo me identifico, es la falta del otro es colmada o llenada a través de mi yo. ¿Y qué estamos viendo acá? Estamos viendo pues, un logo muy usado hasta nuestros días, ¿no? Por el Centro Democrático, pero pues que viene además de la primera imagen de campaña de Uribe, con mano grande, corazón, mano firme, corazón grande, ¿no? Pero más que nada, digamos, más allá de ese eslogan, es, fíjense ustedes la correlación que hay precisamente con la imagen del Sagrado Corazón y la connotación cultural que tiene para los colombianos la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Los colores incluso, digamos, vemos que son precisamente los mismos colores de la imagen del Sagrado Corazón. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Encontramos precisamente una concepción de un otro, de ese otro de la política, que es un otro, digamos, omnipotente, que es un otro sagrado, que es un otro sin falta, ¿no? Que es un otro divinizado, poco recordando también esta frase de Pardo Hash, uno de los cuestionados parapolíticos no, uno de los cuestionados por apoyar a la parapolítica, que decía alguna vez desde la cárcel, Uribe es Dios. Y ahí está, pues en efecto, digamos, en parte lo que ha intentado situarse a nivel, digamos, iconográfico y a nivel imaginario, precisamente en esa alienación imaginaria, es un Uribe a ese nivel, digamos, no, ahí Uribe efectivamente es Dios. Bueno, entonces ahí está el asunto del fantasma ideológico que les mencionaba atrás, ¿no? Es decir, hay un fantasma ideológico que se construye a través del marketing político y que lo que busca es generar esa especie de unificación del votante, digamos, con ese discurso político. Por supuesto, cuando ese marco se desintegra, cuando esa ilusión se desintegra o esa promesa, ¿no? Lo real que sostiene la realidad, la ilusión que cierra la brecha entre lo real y nuestras simbolizaciones, queda dislocada. Que me parece es lo que estamos viendo hoy. Acá simplemente me estoy anticipando un poco a lo que podríamos preguntarnos. Es decir, ¿en qué momento esto que teníamos comenzó a desmoronarse y comenzamos a observar que no era tan divino, que no era tan perfecto, que no era la solución, y entonces el fantasma ideológico se resquebrajó y se dislocó? Me parece, es en parte lo que estamos viendo hoy. Esa promesa política que se sostuvo en algún momento, ¿no? Por la referencia a un estado perdido de armonía, de unidad y de completud, una referencia a un real presimbólico, que la mayoría de proyectos políticos aspira a recuperar, por supuesto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Aquí estaba lo que veíamos en ese entonces, ¿no? Es decir, una promesa de viajar por Colombia, ahí está, pues hubiera podido traer acá la propaganda, pero pues es que el tiempo no nos da para todo eso, pero recuerden que era la propaganda de Vive Colombia, viaja por ella. Por aquí tenemos esta otra imagen que era muy importante también, eh, porque ahí había también un eslogan que decía, Colombia, lo único malo que te puede pasar es que te quieras quedar. Toda una promoción, digamos, para atraer al turismo, ¿no? Todo eso, digamos, estaba allí, pero, digamos, bajo esa idea, bajo esa misma fantasma ideológico de decir que a través de la seguridad democrática íbamos a volver al paraíso perdido, íbamos a poder viajar por Colombia,
las personas iban a llegar y entonces se iban a quedar acá, que eso pues un poco también lo que buscaba era atraer la inversión extranjera. ¿Qué ha pasado en los momentos, digamos, en donde esa dislocación de esa fantasía construida se ha visto amenazada? Pues lo vemos acá, ¿no? De nuevo recurrir, digamos, al discurso del miedo. Ustedes ayer me lo proponían, ¿no? Que era uno de los ejes centrales a través de los cuales, pues de alguna manera se había movilizado la estrategia psicopolítica, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Por supuesto, es una tontería creer que la ausencia es producto de una determinada configuración social y política, porque ya vimos que es estructural, pero por supuesto que en general la política lo que va a tender a hacer es a decir que en realidad esa ausencia, esa falla, esa falta es producto solamente de una determinada configuración social. En este caso, pues yo quise traer esta caricatura de Matador, ¿no? El fantasma del castrochavismo que otra vez ha vuelto por ahí a rondar, un fantasma recorre las elecciones y otra vez pues estamos un poco ante una campaña de miedo, plagada pues de noticias falsas, que hacia allá voy un poco, ¿no? Ya veíamos, por supuesto que ustedes saben bien que no podemos entender el momento electoral actual si no hacíamos ese recorrido al menos ágil por lo que fue la instalación del discurso de la seguridad democrática para entender un poco por qué hemos venido moviéndonos hacia esos lugares, ¿no? Acá tenemos esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se atribuye a un elemento perturbador reprimido la causa de todos los males, la causa de las dificultades, de la pobreza, de la crisis económica, incluso pues ustedes saben que en algún momento con el paro se le atribuyó al paro, entonces la crisis económica del país cuando se estaba recuperando, en fin. Pero ¿qué encontramos acá? Pues es lo que seguimos viendo, ¿no? Digamos, de un lado, de un sector político, del sector político de la derecha entonces, atribuyendo permanentemente a estos actores que más bien son los actores excluidos de la política, el ser los causantes del desorden, los causantes del hambre, los causantes de la crisis, de la violencia. Y ese resto que queda, ese elemento perturbador, es aquel al cual se le atribuye entonces ser la causa de todo lo que ocurre, en este caso en la nación, ¿no? Y entonces, por lo tanto, es estigmatizado, por lo tanto, se convierte en un chivo expiatorio y por lo tanto, lo que se propone es ser exterminado. Ese es el discurso básicamente de la seguridad democrática, ¿no? Hay un resto perturbado, reprimido, ¿qué hay que hacer? Hay que expulsarlo o exterminarlo o destruirlo. ¿Y qué vemos acá? Vemos un poco la macartización que se ha hecho del movimiento de la primera línea, hoy objeto de judicialización y de persecución por parte de la fiscalía, ¿no? Entonces ahí vemos que ese síntoma social, que es la explosión social, el descontento social, se ha convertido en un estigma y se ha llevado a ser perseguido. Noticias falsas como la que vemos acá, intentando relacionar a la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez con una guerrillera del ELN, reforzado por esto que tenemos acá. De un lado, precisamente a partir de lo anterior, las afirmaciones de Juan Diego Gómez, presidente del Senado, diciendo que Francia Márquez recibe apoyo del ELN, o las frases de Marvel, ¿no? Situando digamos, en una semiótica muy desafortunada a Francia Márquez como King Kong, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué es lo que comenzamos a ver? Pues que esos elementos políticos, pero que se han incrustado también culturalmente, pero que hacen parte de nuestro psiquismo, pues salen a flote y comienzan a convertirse incluso en maneras de deslegitimar al otro. Respondía a esto, me parece muy interesante también la respuesta que daba Francia Márquez a estas afirmaciones de Juan Diego Gómez, por aquí abajo está, en una noticia que salió en el tiempo, pues fue una declaración pública. Decía ella, incomoda al presidente, en este caso pues al presidente del Senado, ¿no?
que quien podría ser su empleada vaya a ser vicepresidenta. Y creo que ese es el punto que estamos mencionando, ¿no? Es decir, cuando hay un sector o unos sectores, porque son muchos, excluidos del espectro político, y comienzan un poco como a acercarse, amenazando al sector político que tradicionalmente ha gobernado, pues se siente amenazado y hay una serie de movilizaciones en este sentido que estamos viendo acá. Por aquí vemos, pues obviamente lo que ya les mencionaba, ¿no? La negación del síntoma, la persecución que ha habido a la primera línea, ¿no? Presentar intrusión, decir entonces que había un orden social armonioso y que este solo puede sostenerse si todos los desórdenes se atribuyen a un intruso extraño, entonces decir que son financiados por las guerrillas, decir que son financiados por los sectores políticos de izquierda, bueno, pero en fin, digamos, llegar al punto de buscar eliminar el síntoma, ¿cierto? Estigmatizarlo y eliminarlo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en Colombia y por qué? ¿Por qué hoy la izquierda tiene una alta probabilidad de llegar al poder? Básicamente lo que estamos viendo ahí, ¿no? Es decir, que hubo una producción de nuevas construcciones sociales que salieron a la calle, que se manifestaron por varias razones, entre otras porque uno de los actores armados firmó un acuerdo de paz y pues comenzaron a observarse todas las desigualdades que estaban, pero la gente también tuvo un poco menos de miedo para salir a la calle a reclamar, pero también porque la crisis económica se agudizó. Entonces, ahí vemos las expresiones de las multitudes en las calles, ¿no? Somos la sociedad sin miedo, eh, Colombia con P de paro, nos están matando, ¿no? Entonces, hay un momento de dislocación que es lo que hace que esas otras construcciones sociales puedan, digamos, situarse, posicionarse en el escenario político y hoy, al verse representadas o reconocidas por uno de los candidatos, pues hay una serie de apoyos, digamos, multitudinarios hacia esa persona que se supone representa entonces los intereses de buena parte de estos grupos excluidos. Eso es lo que tenemos hasta ahí un poco para entender lo que está pasando, básicamente, ¿no? Pues aquí simplemente esta frase, ¿no? Lo real es justamente lo que destruye, lo que disloca esa realidad fantasmática, lo que muestra que esta realidad está atravesada por la falta, ¿cierto? Y lo real es esto, lo real de este caso es que hay una sociedad con hambre, es que hay una sociedad sin empleo, es que hay unos jóvenes sin oportunidades, es que hay una serie de exterminios, ¿no? A distintos sectores, y entonces pues eso muestra que lo que había detrás de la falla de la sociedad colombiana no era solamente que hubiera un actor armado que era el culpable de todas nuestras desgracias, era que habían unas desigualdades que se generaban precisamente por la exclusión de las multitudes del escenario político y hoy esas multitudes están pues reclamando nuevamente su lugar. Ahí hago otra pausa porque me gustaría ver si de pronto quieren comentar algo sobre lo que hemos visto hasta ahora, estas otras imágenes pues muy familiares seguramente para ustedes, ya tratando como de avanzar un poco más hacia esas semióticas, hacia estas estrategias psicopolíticas más cercanas al escenario electoral actual.